Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. ¿Sabe? Eso también le pasó al rey David. Él tuvo reinos enemigos que se querían llevar al pueblo cautivo para poseer nuevamente la tierra, pero también tenía dentro de las filas de su ejército a una persona que ayudó a su propio hijo Absalón a armar una revuelta para quitarle el trono. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese señor? ¿Alguien vino a los mensajes anteriores? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Ahitofel se llamaba el hombre, ¿se acuerdan? Lo pueden buscar en los mensajes pasados, allí les contamos un poco de lo que hizo Ahitofel. Ahora, ¿cómo terminaron las naciones enemigas? David siempre terminó respaldado del Señor. Siempre terminó, a pesar de las dificultades, airoso. Pudo tener un tiempo de paz incluso. ¿Y qué pasó con Ahitofel? Ahitofel terminó colgado, ahorcado. Y lamentablemente su hijo Absalón terminó también muerto por sus generales. Compara justamente a los ejércitos enemigos y a las personas que desean el mal de ellos. Los compara, ¿sabe con qué? Con la grasa de los carneros. Con la grasa de los animales que se ponían sobre el fuego para el holocausto. A los que les encanta esto de la parrilla para las carnecitas. ¿Qué pasa cuando usted pone un poco de grasa sobre la parrilla? ¿Qué es lo que sale? ¿Y el humo se queda mucho tiempo? ¿Qué es lo que queda del humo? El olor. De esa forma lo compara David. Mire, y termina de decir precisamente que la vida de lujos injustos, que la vida de posesiones injustas, de cargos injustos de las personas, un día terminarán. Y el estruendo como terminan será muy escandaloso, será muy notorio, se disipará rápido y algún recuerdo apenas nos quedará. No quiero detenerme mucho en hablar justamente del final de los malos, porque los que estamos aquí no nos estamos entrenando para ser malos. Nos estamos entrenando más bien para ser buenos, para agradar al Señor. Mire, el final de la gente, le dejo este pensamiento, el final de la gente que se dejó vencer de la ira y el enojo es más viral que su éxito. Y ocupo la palabra viral porque es un término que es muy actual. Mire, el escándalo de la gente que se dejó llevar por su ira y de su enojo cuando desaparecen, termina de ser mucho más notorio que el éxito que pueden tener en tierra. Y usted puede revisar en las mismas noticias en este tiempo gente que se dedicó a hacer cosas malas, que quizás nosotros ni les conocimos, pero cuando salen en las noticias porque murieron, nos llegamos a enterar de todo lo malos que habían sido. Quiero avanzar al siguiente punto, porque quiero contarles del final letal que va a tener la gente buena. El final letal para el bueno. ¿Quién me ayudó la vez pasada siendo David cuando les contamos de Ahitofel? ¿Alguien me ayudó de David aquí? Vente, Cris, ya te sentaste adelante, ni modo. Pensemos que por un momento Cris es el rey David. El rey David era una persona totalmente exitosa. Exitosa en el campo profesional, exitosa en el plano político. Había alcanzado a tener acuerdos con otros gobiernos para poder tener paz. Exitoso en la guerra. Exitoso en la parte ministerial. Pero un desastre de marido y un desastre de papá. Mire, el rey David tuvo 8 esposas y al menos 10 amantes, concubinas. Sin embargo, el rey David, no le queden viendo mal al Cristian, veo que le está, está representando nomás. El rey David, nos cuentan historiadores bíblicos que aproximadamente llegó a tener 72 hijos, de los cuales 6 tenían opción de llegar a ser reyes. Mire, amaba profundamente a una señora de nombre Mical, que fue la segunda hija del rey Saúl. Ella era el amor de su vida, pero tenía 7 más aparte de ella y por lo menos 10 amantes más. La mujer que saca a flote los errores del rey David se llama
Betsabé. Te sentaste ahí, ni modo, ven, mija, vas a ser Betsabé hoy día. Ella era la vecina del palacio, que el rey David, por estar de ocioso, por no irse a la guerra, por haberse quedado justamente, cuando todos estaban luchando a favor de la nación, él se quedó en palacio. Él estaba paseándose en la terraza y la miró y dijo, la quiero y la tengo, punto. Miren, Betsabé con el rey David, fruto de esa unión, tuvieron un hijo. Y ese primer hijo murió. Pero después llegaron a tener un segundo hijo. Y ese segundo hijo le pusieron de nombre Salomón. Ven, Cris, vos pareces como hijo del Cristian. Parecido más o menos. Este muchacho que está aquí era el menos opcionado para ser rey. ¿Por qué? Porque el rey David, entre la serie de mujeres que tenía a reinas. Maca era una reina. Y tenía hijo de rey y de reina, de rey y de princesa, sangre real entre pueblos. Eran los más opcionados a ser el siguiente rey justamente de Israel. Les pregunto, ¿qué pudo absorber este muchacho de su papá? ¿Sabe? Este muchacho miró el ejemplo de papá y se quedó con lo mejor de papá. Y este chico se convirtió en un hombre en lo profesional exitoso. Le voy a pedir que me ayude a decir esta frase. Diga conmigo, igual que su padre. Más clarito, igual que su padre. Eso. A ver, Salomón se convirtió en un profesional exitoso. Se convirtió en un gran gobernante. Se convirtió en un hombre comprometido para construir un templo para Dios. Y se convirtió en un pobre mujeriego. En mi pueblo dicen otra cosa igualito a tú, pero no vale decir esto aquí. Mire, Salomón aprendió muchas cosas buenas de su papá, pero aprendió otras cosas no tan buenas. Y sabe que este muchacho salió aumentado y corregido en algunas áreas. Este muchacho llegó a tener 1000 mujeres, entre princesas, esposas, concubinas y amantes. Y usted tiene que decir más que su padre. Mire, al finalizar el libro de Proverbios, que mayormente está escrito por Salomón, encontramos dos nombres interesantes. Y esta referencia bíblica es súper importante entenderla porque a primera impresión cuando leemos el capítulo 30 de Proverbios, pensamos que es una persona fuera de este círculo. Vamos al versículo 1 del capítulo 30 de Proverbios. Dice lo siguiente, dice, palabras ¿de quién? ¿Hijo de quién? La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Palabras de Agur. ¿Por qué en la Biblia no existe otra aclaración de quién es Agur? Se le menciona en esta parte, pero no se conoce más de él. ¿Quién es este Agur? Y antes de seguir preguntándonos quién es Agur, debemos nosotros entender qué significa Agur en hebreo. Agur significa un hombre lleno de éxito y lleno de salud. Si le digo que quien está escribiendo mayormente Proverbios era Salomón, y de pronto dice palabras justamente de Agur, de un hombre lleno de éxito y lleno de salud, ¿quién será ese hombre lleno de éxito y lleno de salud que está escribiendo? Mire, pensamos que es una persona diferente.
Pero cuando nos profundizamos en las raíces hebreas, nos damos cuenta de que realmente Salomón lo que está diciendo es: soy un hombre sabio, soy un hombre lleno de éxito y lleno de salud. Ahora, sigue diciendo que es hijo de Jaque o de Jaque. Ahora, ¿quién es Jaque? Porque no encontramos en la Biblia otra referencia de este hombre. Y cuando nos ponemos a ver qué significa Jaque o Jaque en el hebreo original, en el hebreo bíblico, Jaque es una de las formas en que se nombra al vómito. En otras palabras, Salomón dice: soy un hombre lleno de éxito, lleno de salud, pero tengo una marca terrible que parece un vómito. Adivine quién le dejó esa marca. Salomón tenía razones para verse como el resultado de lo peor de su papá. Su papá tuvo 7, 8 mujeres, 7 o 10 amantes. Él tenía 1000. Tenía razones para llamarse lo peor de su papá. Veamos que sigue escribiendo para entender la razón y entender lo que está diciendo el texto bíblico. Vea lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno. A ver, ¿cómo un hombre exitoso y lleno de salud puede decir: yo soy rudo, más rudo que ninguno? Y sigue diciendo: ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. O sea, no conozco a Dios. ¿Entiende por qué se veía de esa manera Salomón? Porque pese a tener un éxito profesional, pese a tener un éxito político, pese a tener salud, pese a ser un hombre que poseía sabiduría, lo peor de su papá también germinó en él. Ahora, Salomón es reconocido por ser sabio en lo profesional, sabio en lo político, sabio en lo ministerial. ¿En qué área Salomón podría haber sido rudo, sin entendimiento, sin sabiduría, sin conocimiento? ¿En qué área? En la misma área que su papá falló. Su papá era un desastre de marido y un desastre de papá. El bueno deja un legado a su descendencia con cosas buenas, pero también con cosas pendientes, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y en los pendientes es cuando a veces el enemigo termina de tomar ventaja sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Tenemos que darnos nosotros, los que estamos en esta sala, tenemos que darnos el permiso de poder revisar lo que nuestros papás pusieron en nuestra maleta. Nuestros papás pusieron lo mejor que sabían, pero llegó a nosotros un cúmulo de cosas buenas y de cosas no tan buenas. Cosas que se deben repetir y otras cosas que no se deben repetir. ¿Quién nos dice que es bueno y que es malo? ¿Quién? Solamente la palabra de nuestro Señor nos puede decir qué es bueno y qué es malo, qué debemos tener a la maleta y qué no. No es suficiente con ser cristiano. Debemos luchar para parecernos a Jesús, para que nuestras generaciones vean en nosotros un ejemplo digno de imitar. Y aquí yo te quiero preguntar, este hombre de aquí, David, un éxito completo en su vida pública, pero un desastre en su vida privada. Este muchacho, corregido y aumentado muchísimo más. Éxito en la vida pública, éxito total en su parte política, pero en su vida privada, un desastre completo. La pregunta es, ¿qué áreas nos hace falta trabajar a nosotros? Porque lo que estamos haciendo es dejando a nuestros hijos cosas buenas y cosas malas. A veces nomás, pastor, se me va la lengua y a veces nomás me pego unas escapaditas, unas 2 copitas. A veces nomás. ¿Qué de malo hay? Mire, nuestros hijos absorben
y llegan a tener corregido y aumentado lo que nosotros nos falta por trabajar. Y a veces, los pendientes de carácter, los pendientes del perdón, nuestras reacciones desatinadas, a veces, las iras que tenemos, las decisiones que tomamos alocadamente, nuestros hijos las aprenden y las repiten. La consecuencia letal para el bueno es que no solamente nuestros hijos van a conocer de nosotros cosas buenas, sino también cosas malas que las van a repetir. Les dejo este pensamiento. Tus hijos te recordarán por lo que dices, pero repetirán lo que haces. Y usted le podrá decir un montón de cosas a sus hijos, pero sus hijos repetirán lo que usted está haciendo. Nunca me olvido del ejemplo de una persona que trabajaba con mi mami, que con el cigarrillo en mano decía, no fumarán que es malo, decía. Murió con cáncer de pulmón, pues. A veces somos eso nosotros, tratando de que nuestros hijos no hagan lo que nosotros sí hacemos. Nuestros hijos recordarán lo que decimos, pero terminarán haciendo lo que nosotros hacemos. El tercer punto es un legado letal. No se vayan, chicos. Un legado letal. Entonces, si Salomón se hace llamar Agur, un hombre lleno de éxito y lleno de salud, para hacernos ver que él repitió muchas cosas malas de su papá, ahora veamos cómo inicia el capítulo 31 de Proverbios. El capítulo 31 dice lo siguiente: palabras del rey, ¿qué dice? La profecía con que le enseñó ¿quién? ¿Quién es este rey Lemuel? Que no hay otra referencia en la Biblia sobre Lemuel. ¿Quién es este señor? ¿Sabe qué significa Lemuel? Significa consagrado a Dios. Si Salomón se hace llamar Agur, diciendo, yo soy una persona llena de éxito, llena de salud, pero repetí cosas malas de mi papá, en el capítulo 31, ¿sabe? Salomón se hace llamar de la forma en que su mamá lo llamaba. ¿Qué pasó con el primer hijo, fruto del pecado de David con Betsabé? ¿Qué pasó con el primer hijo? ¿Sabe qué pasó con el segundo? El segundo fue consagrado a Dios. Entonces, ¿de qué rey se está refiriendo el capítulo 31? Volvamos al versículo. Miren lo que dice. Dice lo siguiente: palabras del rey Lemuel. ¿Quién es el rey Lemuel? La profecía con que le enseñó ¿quién? ¿Y quién era su madre? Pregunto. Betsabé fue la novia de los amores de David. El rey David fue a la casa de la señora a hablar con sus papás para tener una relación seria. La señora era soltera cuando le conoció a David. Ella era casta y pura cuando le conoció a David. ¿Cuál era la fama que tenía la madre de Salomón en Israel? ¿Cuál era la fama? Siéntese, Salomón y David, y me voy a quedar un ratito más con Betsabé. Hablamos de una mujer que tenía un pasado terrible, que los dichos y las palabras más feas que se pudieron haber hablado sobre una mujer se profirieron sobre esta señora, porque esta señora fue amante del rey. Porque esta señora, en complot con el rey David, quiso engañar a su esposo diciendo que el hijo que llevaba era de él. Porque esta señora no hizo nada para detener al rey David ante la orden de matar a su marido. Y para pasar la pena, terminó siendo mujer de David. ¿Qué pasó con ella?
Para cerrar el libro de Proverbios, el rey Salomón diga algo, diga, repetí lo peor de mi papá, pero tuve una mamá que me enseñó algo distinto. Mire lo que dice el rey David. Esta es la mirada del hijo. Esta es la mirada del hijo sobre su mamá, la que recibió improperios del pueblo, la que fue llamada de miles de formas, la que todos pensaron barbaridades sobre ella. Quizás cuando él era pequeño tenía que escuchar quizás muchas cosas que hablaban sobre su mamá. Pero Salomón, ya grande, recuerda lo que su mamá le enseñaba y dice así: tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedí tener. No desperdicies tu fuerza con las mujeres, ni gastes tu energía en ellas, pues destruyen a los reyes. Lemuel, no es sabio que los reyes tomen vino, ni que los gobernantes se den a la bebida, ya que por culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que manda la ley y violar los derechos de los pobres. Dale vino al que se va a morir y licor al que está amargado, para que beban y se olviden de su miseria y no se acuerden más de sus problemas. Habla por los que no pueden hablar y defiende los derechos de los desamparados. Alza la voz y hazles justicia. Defiende los derechos de los pobres y de los necesitados. ¿Por qué la mamá de Lemuel le dice a su hijo: mira, no desperdicies tu fuerza con mujeres? ¿Por qué le dirá eso? Porque seguramente ella vivió en carne propia lo que su papá hacía con otras mujeres. ¿Por qué la madre de Salomón le dice que las mujeres destruyen la vida de los reyes? Porque ella en carne propia vio como casi un gobierno de paz, finalmente, casi se va al suelo. ¿Sabía Betsabé lo que estaba hablando respecto al vino, a las mujeres, al olvidarse de hacer bien a los pobres? ¿Sabía? Ella lo vio en David. Mire, pero la mujer que está enseñando esto a su hijo Salomón no es una mujer que sigue en una vida de pecado, pues. No es el Señor que, agarrado el tabaco en la mano, dice: no fumará porque es malo. Es una mujer que vivió un proceso de transformación con Dios. Y ese proceso de transformación le dio autoridad para enseñarle a su hijo lo que se debe y lo que no se debe hacer. Mire, Salomón absorbió muchas cosas buenas de su papá. Pero a pesar del pasado de su mamá también aportó para que llegue a ser el hombre que fue. ¿Por qué tuvo la condición de enseñar esto a su hijo? Porque todos los indicios nos dan a ver, la evidencia interna de la Biblia nos da a saber de que esta señora, que un día tuvo un pecado terrible, llegó a tener una relación seria con Dios y su vida cambió. El Salmo 37, escrito por David, por el padre de Salomón, está escrito en forma de ¿qué? De acróstico. Las 22 letras del alfabeto hebreo nos dan una característica de qué hacer frente a las humillaciones y a las injusticias. El capítulo 31 de Proverbios, hasta el verso número 9, habla de lo que la mamá le enseñaba.
Pero Salomón sigue hablando y dice algo. Habla de una mujer a la que posteriormente se le puso el título de la mujer ejemplar, la mujer virtuosa. Pero en realidad esta palabra está inspirada en una mujer que tuvo errores. Realmente esta palabra está inspirada en una mujer que fue el escándalo del pueblo, pero que un día dijo: yo voy a tener una relación seria con Dios. Y el día que dijo eso, sus generaciones miraron en ella lo que Dios estaba haciendo en una mujer que dijo: de aquí para adelante voy a empezar a hacer lo correcto donde nadie me ve. Gracias, mija. Mire lo que escribe Salomón en un acróstico, igualito que su papá. Pero su papá hizo un acróstico para hablarnos de las injusticias y él hace un acróstico para hablarnos de las características de su mamá, la que un día fue señalada con el dedo. Y quiero que se pongan de pie las mamitas. Así le recuerda a un hijo, a una madre que se rindió al señorío de Jesús. Así le recuerda a un hijo, a una madre que aunque tiene errores, lucha todos los días por parecerse al Señor, por hacer lo correcto donde nadie le ve. Dice: una mujer ejemplar, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las piedras preciosas. Su esposo confía totalmente en ella. ¿Y cómo no le habrá de beneficiar? Le hace bien a su esposo toda la vida. Nunca le traerá problemas. Ella recoge lana y lino y trabaja feliz con sus manos. Es como un barco lejano que trae de todas partes provisiones a la casa. Se levanta bien temprano en la mañana y le da de comer a su familia y a sus criadas. Va a un terreno y lo compra. Usa el dinero que ha ganado para plantar un viñedo. Ella trabaja duro, fuertemente y es capaz de hacer todo su trabajo. Comprueba que sus negocios marchan bien y trabaja hasta tarde en la noche. Ella hace sus propias telas, teje su propia ropa. Siempre tiene algo que dar a los pobres y ayuda a los necesitados. Ella no teme por su familia cuando nieva, porque a todos los tiene bien abrigados. Hace sábanas para las camas y usa ropa fina. La gente respeta a su marido porque es uno de los líderes de la región. Hace y vende ropa de lino, suministra sus cinturones a los comerciantes. Es alabada por la gente y todos la respetan. Espera el futuro con confianza y habla con sabiduría y enseña a la gente a ser amorosa y a ser amable. Jamás es perezosa, cuida que todo marche bien en la casa. Sus hijos hablan bien de ella, su esposo alaba y dice: hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. La gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Que se le dé el reconocimiento que merece y que se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. ¿Sabe? La cultura del éxito en que nosotros vivimos se acordará de sus errores, señoras. Y hasta les podrán señalar con el dedo, diciéndoles lo que un día hicieron mal. Pero si ustedes son capaces de tener una relación seria con el Señor, un día sus hijos se levantarán y les dirán: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú eres la mejor de todas. Póngase de pie la familia y le pido que abrace un ratito a la mamá.
Le dejo este pensamiento, mírenlo por un ratito. Cuando tomas a Dios en serio, la consecuencia de tus errores no podrá bloquear la bendición que trae tu obediencia. Por más que te has equivocado, si tú eres capaz de obedecer al Señor, no habrá error que bloquee la bendición que trae la obediencia. La consecuencia letal es que si tú tomas a Dios en serio, vas a poder dejar un ejemplo digno de imitar para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Si tú tomas a Dios en serio, la consecuencia letal será que tu pasado no va a limitar la obra que Dios hará en tu vida. Si tú tomas a Dios en serio, mamá, la consecuencia letal será que tú marques el rumbo correcto en que tus hijos necesitan caminar para que se encuentren con Dios. Si tú tomas a Dios en serio, la consecuencia letal será que te conviertas en una persona madura, en una persona sabia, aunque tu pasado tenga algunos pendientes de desorden. Si tú tomas a Dios en serio, la consecuencia letal será, mujer, que la gente que antes te acusaba por los errores que tenías, hoy se levante y diga indiscutiblemente que tiene que ser Dios obrando en la vida de ella. Finalizo con esto. Tus decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias en los cielos. ¿Cómo quieres que tus generaciones te recuerden? ¿Por tus errores o por tu obediencia? Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide a quién te quieres parecer. ¿Quieres que tus hijos digan: yo soy el resultado del vómito de mis padres? ¿O quieres que un día tus hijos se levanten, mamá, y te digan: eres bienaventurada?